6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien les estará acompañando por lo que queda de programación en esta hora o estos minutos que tenemos por delante. Muy bien. Para la plataforma de contacto puede escribirnos a través del 0412-636-9658, solamente para mensajería de texto a través del 0412-636-9658 y para tu llamada telefónica a través del 0239-992-5655. Muy bien, amados y amadas, hay lluvia y bueno, eso evidentemente hace más pesado el traslado. No obstante, estamos aquí entendiendo que tenemos una responsabilidad en primer lugar con Dios y en la medida de lo posible estaremos cumpliéndola. Estamos nosotros hablando ya desde el lunes y estamos hablando acerca de la salvación. Sin embargo, el acercamiento que estamos haciendo aquí a este tema, queremos repetirlo, no es un acercamiento dogmático, es un acercamiento más histórico, es un acercamiento que tiene por objetivo destacar la revelación como el dato primario, el dato fundamental por el cual nosotros estamos analizando este tema. De tal manera que hoy nosotros continuamos en esta misma línea, en esta misma dirección, y el día de ayer nosotros estuvimos leyendo en 1 Corintios en el capítulo 15 de 1 Corintios y estuvimos leyendo a partir de los versículos 12. Hoy quisiera continuar un poco refrescando algunas ideas que nosotros estuvimos adelantando el día de ayer. Por ejemplo, el verso 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana. Allá sus versiones, Reina Valera debe decir: nuestra predicación es vana. La versión que estoy manejando el día de hoy, la Nueva Traducción Viviente, dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. La palabra vano entonces hace referencia a lo que es inútil, lo que es vacío, lo que no tiene contenido. Y fíjense ustedes entonces lo que estuvimos destacando ayer. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. De tal manera que nosotros estuvimos destacando algo que nos parece apremiante, que nos parece que no puede ni debe perderse de vista en ningún momento, y es la huella histórica. Es aquel momento en el que Dios sale de sí mismo en cierto sentido para hacer algo aquí en la tierra, hacer algo en nuestra historia. Y a partir de ese momento hay una revelación, hay una verdad, y es esa revelación, esa verdad, la que debe transmitirse de generación en generación, la que debe guardar, conservar con celo la iglesia y transmitir en sus cultos, sus prédicas, sus enseñanzas, en el testimonio que ésta da al mundo y da al creyente de parte de Dios. Si lo que nosotros anunciamos en consecuencia no es coherente con lo que Dios ha dicho o con lo que Dios ha hecho,
nuestra fe es vana, nuestra predicación es inútil. Estamos mintiendo acerca de Dios al afirmar que Dios ha hecho algo que nunca ha hecho. Es un poco el contexto de lo que quiero destacar en este momento. Es un poco el contexto de lo que quiero que nosotros podamos tener presente en este momento. Debemos nosotros entonces hoy ahondar en esta línea, en esta dirección. El presente estudio entonces quiere hacer una contribución seria a lo que sería la dogmática, a lo que sería el dogma, lo que serían realmente nuestros artículos de fe, lo que sería realmente sana doctrina. Y debemos insistir en que para aceptar algo como sana doctrina, primero debe tener lugar en la historia, es decir, debe ser verdad lo que estoy afirmando como sana doctrina. Pero no puedo afirmar como sana doctrina algo que Dios nunca ha dicho o que realmente nunca ha ocurrido. Entonces, desde este punto de vista, queremos hacer una contribución seria pues al dogma, pero el dogma, antes de poder ser enseñado, necesita ser revelación, es decir, tiene que haber ocurrido. Eso es lo que queremos en todo caso defender. Nuestra apología, nuestra defensa de la fe es necesaria en la iglesia, pero la iglesia tiene que reflexionar sobre los hechos en los que Dios ha intervenido en la historia, las huellas que el Señor ha desplegado en la historia y que hoy la Biblia las ha recogido. Hoy la Biblia las ha consignado, las encontramos por escrito, son objeto de devoción, de estudio, de enseñanza, de predicación. Debemos nosotros primero constatar eso para luego poderlo defender. De lo contrario, nos estaríamos exponiendo al peligro de un fideísmo o una fe ciega. Nos estaríamos exponiendo nosotros a afirmar cosas que la Biblia no afirma o a decir cosas que Dios nunca ha hecho, y en tal sentido eso no podría ser palabra de Dios. Entonces, de este punto de vista, amados y amadas, ya no sabría yo ni cómo ni por qué me estoy empeñando en lo que estoy afirmando. Fíjense ustedes, amados y amadas, que desde este punto de vista debemos considerar la revelación desde el punto de vista en el que Dios se ha hecho presente, en el que Dios se ha mostrado. Desde ahí nosotros debemos considerar la revelación. Y desde este punto de vista hay demasiados momentos en los que Dios ha intervenido y que nosotros no podemos perder de vista. Por ejemplo, la creación, el acto creacional, es un dato, es un momento en el que Dios ha salido de sí mismo y se ha hecho presente, ha pronunciado su palabra, y esta ha hecho posible el río de vida, esta ha hecho posible la creación. Por lo tanto, la creación es objeto de nuestra fe, objeto de nuestra fe. El momento, por ejemplo, en el que Dios hace posible la elección, cuando Dios llama a Abraham, eso es objeto de doctrina, objeto de fe, porque está claramente contemplado ese hecho. También el momento, por ejemplo, a grandes saltos de la encarnación del Verbo, es objeto de nuestra fe, debe ser objeto de nuestra fe, artículo de fe, la encarnación del Verbo. La redención, es decir, el momento en el que Jesús muere, resucita, viene el Espíritu Santo. Todo esto debe ser objeto de nuestra fe, porque está claramente refrendado en la Biblia y francamente hace alusión a momentos en los que Dios ha intervenido.
Claramente esto lo encontramos nosotros en la Escritura. La exaltación de Cristo debe ser objeto de nuestra fe. El anuncio de su venida debe ser objeto de nuestra fe. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, todos estos momentos como revelación de fe: creación, elección, encarnación, redención, venida del Espíritu Santo, exaltación de Cristo, segunda venida de Cristo. Bueno, nosotros vemos esto como artículos de fe, como objeto de nuestra fe, partiendo de esa fe, partiendo de esos hechos innegables establecidos en la palabra. Partiendo de esto, entonces la iglesia camina hacia una fe inteligente. ¿Por qué una fe inteligente? Porque es una fe que se apoya en la Escritura. Se apoya en la Escritura como fuente inspirada por Dios y encarnada hoy en la iglesia como una institución establecida por Dios, como un don del Espíritu Santo que viene a ser la iglesia en este caso. Entonces, en la búsqueda de esa verdad está nuestra espiritualidad, en una reflexión sobre el misterio de salvación, sobre el plan de salvación, en una reflexión seria, profunda, sobre los momentos en los que Dios ha venido en favor de los hombres. Ese misterio, que es misterio de salvación, se debe reflexionar sobre él y andar en él. Entonces, amados hermanos y hermanas, una teología de la revelación, tal cual como la que estamos esbozando en este momento, entendida así, responde a los intereses de nuestra fe, a los intereses reales, legítimos, naturales, si se quiere, de nuestra fe, de nuestro tiempo. Debemos redescubrir la palabra de Dios desde este punto de vista, no simplemente como un dogma. Y yo voy a insistir mucho en estos días, porque insistimos mucho en lo que es sana doctrina y sana doctrina y sana doctrina, y metemos pelo, metemos falda, metemos pantalón, metemos pintura, metemos costumbre, muchas veces metemos caprichos. Nada de eso es palabra de Dios. Nada de eso, por ende, puede ser sana doctrina. Entonces nosotros, cuando insistimos en una teología de revelación entendida así, hace un aporte sano a la inteligencia de nuestra fe en nuestra época, en una época que establece un reto para nosotros, porque el tiempo en el que se escribió y se inspiró el texto, amados hermanos, nos separan aproximadamente 3.500 años. 3.500 años. Entonces tenemos nosotros un reto. Entonces nosotros debemos comprender o dar ese salto hacia la inteligencia de la fe, porque eso nos va a permitir descubrir la palabra de Dios. Hoy en todas partes, en todo lugar, se multiplican los estudios sobre la Escritura, los estudios sobre la Biblia, pero también tienen que multiplicarse los estudios sobre lo que es la tradición, la predicación, nuestros cultos, nuestra liturgia, nuestras celebraciones, entendidas como palabra de Dios o efectos de esa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que designar o establecer todo lo que nosotros consideramos realmente como misterio de salvación. Tiene que establecerlo ella. La palabra de Dios tiene que ser el signo evidente de que se quiere volver a ella, de que ella debe ocupar el puesto de honor, el puesto que le pertenece en la fe y en la vida cristiana. Nosotros, en tal sentido, el día de hoy, queremos afirmar lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos afirmar? Que la expresión palabra de Dios no designa un conjunto doctrinal, no designa un conjunto de dogmas. No, por palabra de Dios, y soy responsable de lo que voy a expresar en este momento, de lo que voy a afirmar,
por palabra de Dios se debe entender la revelación de Dios. Es decir, aquellos momentos en los que Dios ha salido de su misterio, ha salido de su silencio, en los que Dios se ha hecho presente para dirigirse a la humanidad, para manifestarle su designio, su amor, su plan de salvación. Eso hemos de entenderlo nosotros como palabra de Dios. Una definición fácil, una definición sencilla. La palabra de Dios entonces tiene que ver con los momentos en los que Dios se ha hecho presente. Se ha hecho presente en los hombres. Esta definición de palabra de Dios es la que realmente se encuentra presente en la Escritura y es la que debe conservar nuestra tradición, es la que debe conservarse en nuestra predicación, es la que debe mantenerse vigente en el púlpito, en la iglesia, en nuestra liturgia o en nuestras celebraciones, y es la que se debe actualizar, de manera viva. ¿Por qué? Porque en tal sentido no estaríamos celebrando ni a Tertuliano, ni estaríamos celebrando a Platón, ni estaríamos celebrando costumbres humanas, sino que lo que estaríamos rescatando, lo que la iglesia estaría orando, cantando y predicando, enseñando, lo que la iglesia estaría desplegando sería el momento en el que originalmente Dios se dio a conocer a la humanidad, las intervenciones de Dios que se han hecho presentes en la historia. Eso es lo que nosotros debemos comprender como palabra de Dios. Es la teología de la revelación la que tiene que preservarse, o de la palabra de Dios. Ella es la que actualmente constituye para nosotros una cantera, constituye para nosotros un tesoro enorme al cual nosotros podemos acudir para renovar nuestra fe, para renovar nuestra visión, para reflexionar seriamente sobre el estado actual de nuestra teología, sobre el estado actual de nuestras enseñanzas, sobre el estado actual de nuestra predicación, sobre el estado actual de nuestros servicios. Y a partir de allí, amados hermanos y hermanas, surgen críticas sanas, críticas que nos ayuden a nosotros a hacer enmiendas profundas acerca de nuestro querigma, nuestro mensaje. Tiene que haber una investigación diligente sobre el sentido del misterio de la predicación de la iglesia. Nosotros a partir de allí podemos descubrir realmente qué es sana doctrina y qué no lo es, qué es dogma realmente y qué no lo es, qué es artículo de fe y qué no lo es. Sencillamente, lo que tiene que ser artículo de fe es cuando nosotros registramos y mantenemos momentos en los cuales Dios ha intervenido en favor de la humanidad. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo celebra eso la liturgia hebrea? La celebra en Pascua, la celebra en Pesá, pues en Pascua, la celebra en ese momento. Y en tal sentido, esa teología es legítima. ¿Por qué? Porque esa teología no está recogiendo ningún invento, sino que está registrando aquel momento, aquella noche en la cual Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel, sacó a aquel pueblo de esclavos que estaban bajo el yugo del faraón y lo llevó camino hacia la tierra prometida. Años más tarde, cuando los hijos de Israel preguntaban a los ancianos, preguntaban a sus guías, a sus líderes, qué significaba aquel rito, qué significaba toda aquella liturgia, ellos entonces le recordaban aquella noche en la cual tuvieron que comer apresurados, vestidos, con cayado en mano, y les recordaban que aquel momento Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. De tal manera
que eso era objeto y es objeto de fe todavía para ellos, pero fíjense usted, amados hermanos y hermanas, que lo que ellos celebraban no era un mito, sino que estaban celebrando aquel momento en el que Dios había intervenido en su favor. Esto, amados hermanos, tiene que ser objeto de nuestra fe, de nuestra devoción, porque se está celebrando una acción directa de parte de Dios en favor de un pueblo. Asimismo, la fiesta de las chozas o de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, celebraban los momentos en los que acamparon en el desierto, en los que Dios habitaba en tiendas con ellos. Bueno, no estaban celebrando lo que estaban registrando en su celebración y celebran hasta el día de hoy. Son las intervenciones de Dios. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Qué anunciamos nosotros? A veces nosotros, fíjese, nosotros a veces estamos celebrando que Jesús bajó al infierno. ¿Registra eso la historia? ¿Registra eso realmente la Biblia? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces nuestra predicación en tal sentido es vana. Nuestra fe en tal sentido es vana. Hacemos mentiroso a Dios al decir que Dios hizo algo que nunca ha hecho. ¿Qué estamos predicando? Hermano, me voy a mudar al cielo. Estás mintiendo. Esa fe es vana, esa predicación es vana. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces este tipo de situaciones es de donde las cuales nosotros debemos reflexionar. Un dogma que se ha apartado de la revelación, que se ha apartado de las intervenciones de Dios, que se ha apartado del acontecimiento fundante, del acontecimiento originario. Ese tipo de dogmas enferman la fe de la iglesia. Porque entonces la fe, en este caso, la iglesia va surgiendo como con cierto desprecio sobre la creación. Entonces confundimos creación con mundo, confundimos creación con sistema, confundimos creación con siglo malo. Nosotros debemos hacer claramente una separación. Dios es creador. Dios es responsable de la creación. Pero no es responsable del presente siglo malo. No es responsable del sistema mundo instalado por Satanás. Entonces debemos nosotros tener una clara diferencia. No, pero entonces una teología de irnos al cielo es una teología que desprecia sin darse cuenta la creación de Dios. Entonces asumimos que en nuestra teología tiene que haber un dualismo que es propio de Platón, que es propio del pensamiento griego, que es propio del maniqueísmo. Ahí está la historia, estúdiela, investigue lo que es el maniqueísmo, investigue lo que es el dualismo, donde entonces se asume toda la bondad en el espíritu y toda la maldad en la materia, donde es propio de estas meditaciones trascendentales que entonces vienen y como la materia es mala, cierran sus ojos y entonces empiezan a meditar con los ojos cerrados y a meditar en el bien supremo y a entonces ellos a irse deslastrando de la materialidad y toda una serie de cosas y empiezan a enseñar es un desprecio por la vida, un desprecio por la creación de Dios, un desprecio por lo que Dios vio que había hecho y todo era bueno. Por cierto que este tipo de religiones meditan es con los ojos cerrados, pero usted ve, amados hermanos, que la iglesia y que la fe en la Biblia tiene una visión contemplativa, meditativa, pero supone una realidad con los ojos abiertos. Usted ve, por ejemplo, el salmista David dice, cuando veo, no cuando cierro los ojos, cuando veo los cielos, obra de tus manos, exalta al Dios de la creación y ve la creación como algo bueno. Jesús mismo se ocupa hasta de las aves de los cielos, de la hierba del campo. Jesús emplea metáforas, parábolas que reconocen la creación como algo bueno de parte de Dios. El mismo Dios
Dice la Escritura, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Si Dios es creador, también es redentor de su creación, y también es el que la va a llevar a su consumación. Entonces meditan, contemplan los autores de la Biblia con los ojos abiertos. Bueno, en cambio el dualismo, esa visión dualista, donde en el espíritu está la bondad y en la materia hay que despreciarla, y este mundo hay que despreciarlo. Hay que hacer una diferencia, amados hermanos y hermanas, porque francamente la Biblia la hace. Francamente la Biblia la hace. Entonces es importante para nosotros que podamos reflexionar seriamente en nuestra dogmática, en nuestra doctrina, si realmente estamos defendiendo lo que la Biblia defiende como artículos de fe realmente. La Biblia defiende como artículo de fe única y exclusivamente aquellos momentos en los que Dios ha intervenido, y en tal sentido eso es lo que es palabra de Dios. Lo demás es puro cuento, puro invento. Lo demás es vana predicación. Lo demás es mentira, es corrupción del texto, es falsedad, es engaño, amados hermanos y hermanas, es manipulación, es intimidación. Tenemos que prestar atención seriamente a estas cosas. Fíjese, por ejemplo, lo que dice en Primera de Tesalonicenses, donde mucha gente se encuentra full confundida. El día de ayer nos preguntaban que si entonces la iglesia no iba para el cielo, entonces ¿para dónde iba? Algo así nos preguntaban el día de ayer. Amados hermanos, la iglesia no va para el cielo sencillamente porque cuando el Verbo se hizo carne y vino aquí a esta tierra, Él no enseñó eso para nada. Por esa razón, el que la iglesia vaya para el cielo no es artículo de fe. Usted no va a encontrar eso como un artículo de fe en la Biblia. Y si usted lo enseña, bueno, su predicación es vana. Usted está mintiendo, usted está metiéndole gato por liebre al que usted le está enseñando, le esté predicando, con todo respeto. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Pues ya que creemos, aquí Pablo va a citar un artículo de fe. Vamos a ver qué es lo que es un artículo de fe. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Mire lo que es artículo de fe. Aquí esto está demasiado claro. Pues ya que creemos, que es lo que creen los tesalonicenses y que es lo que creen los apóstoles, porque Pablo está hablando aquí como creyente también. Pues ya que creemos, y es el primer documento escrito del Nuevo Testamento, o sea que revela lo que creyeron los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Dice aquí, pues ya que creemos, que es lo que cree, que Jesús murió y resucitó. Pero pregunto yo, ¿será que esto es un artículo de fe simplemente porque Pablo se sentó a reflexionar y Pablo llegó a la conclusión que Jesús murió y resucitó y entonces lo escribió como un artículo de fe? No, es que a mí Dios me mostró esto en sueños. Es que a mí Dios me mostró esto en una visión. No, amados hermanos. No. El meollo del asunto es que para que esto pudiera ser artículo de fe, tenía que haber ocurrido realmente. Y como todos ustedes y nosotros sabemos, Jesús murió y también resucitó. Por esta razón, esto debía ser considerado un artículo de fe. Porque ciertamente Jesús murió y también resucitó. Entonces esto es un artículo de fe no por ser un invento, ni por ser fruto de la reflexión apostólica, no, sino que realmente Jesús murió y resucitó. Luego dice, también creemos que cuando Jesús vuelva, mire lo que es un artículo de fe, la venida de Jesucristo. Eso es un artículo de fe. No dice allí la ida de la iglesia para el cielo. Eso no se presenta como un artículo de fe. Dice, creemos que cuando Jesús vuelva, ¿qué cree usted? ¿Qué predica usted? ¿Qué enseña usted?
debemos tener cuidado porque vaciamos de contenido el querigma, el evangelio, el anuncio, lo que predicaron realmente los apóstoles. Entonces hay que revisar nuestro dogma. Hay que revisar si nuestro dogma está divorciado de la revelación, si nuestro dogma está divorciado de los momentos en los que Dios ha intervenido de manera decisiva en favor de los seres humanos. Estamos mintiendo y en tal sentido eso no es sana doctrina. Y usted no puede poner por encima de la muerte y la resurrección de Cristo, por encima de la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted no puede venir a poner falda, pintura, pantalón, pelo, costumbres, capricho. Usted no puede poner eso por encima de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo puede poner por encima de su muerte y su resurrección, porque usted haría a Dios mentiroso. Esto es artículo de fe, esto es dogmática, que está enlazada con la revelación de Dios, que respeta el momento en el que Dios intervino de manera decisiva en favor de una humanidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces nosotros, si no reflexionamos seriamente, amados hermanos, por eso es que nuestra teología muchas veces es deprimente, paupérrima, deficiente, francamente. ¿Por qué razón? Porque no respetamos el marco histórico, no respetamos la cairología, es decir, los momentos, los kairos en los que Dios ha intervenido en favor de la raza humana. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, aquí nosotros tenemos claro lo que debe ser artículo de fe para nosotros, lo que deben ser postulados irrenunciables. Por esa razón, yo espero a Cristo. No tengo como expectativa o como propuesta irme al cielo, porque eso nunca me lo prometió el Señor. Lo que Él me prometió fue su venida, su regreso, y debe ser un anhelo expectante, ferviente, ardoroso, apasionado, el momento glorioso de su venida. Bueno, pero muchas veces a la gente le incomoda ese mensaje, no le gusta esa palabra. No es que a usted le incomode ese mensaje. Lo que en el fondo te incomoda, lo que en el fondo choca, son las mentiras que te han enseñado durante mucho tiempo, durante muchos años. El embauque, el embarque. Yo sé que usted está investigando el tema, lo está escudriñando. Yo sé que usted está profundizando en el asunto. Y a veces entonces se han empeñado en uno o dos pasajes mal interpretados, por cierto, porque el problema de la iglesia es un problema de hermenéutica, es un problema semántico, es un problema de interpretación. Entonces nosotros debemos revisar con seriedad qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que entendemos nosotros por artículos de fe. Fíjense que los artículos de fe están fundamentados en lo que Dios ha hecho y por tanto eso es palabra de Dios. Están fundamentados en lo que Jesús dijo. El revelador de Dios no es el pastor, el revelador de Dios no es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, no es el evangelista, porque no hay maestro más grande que Cristo, ni apóstol más grande que Cristo, ni pastor más grande que Cristo, ni evangelista más grande que Cristo, ni profeta más grande que Cristo. Hoy algunos quieren enseñar algo distinto a lo que Cristo enseñó y entonces ellos quieren que eso sea objeto de fe, que eso sea objeto de sana doctrina, de sana enseñanza, de palabra viva, y hasta profetizan y modulan la voz y cambian completamente. Amados hermanos y amadas hermanas, vamos a revisar seriamente lo que hemos creído. Vamos a revisar seriamente nuestra teología, nuestro dogma, nuestros artículos de fe. Si no están fundamentados en las intervenciones de Dios, eso sencillamente, amados hermanos, es nulo delante de Dios. No cuenta para Dios. Y si no cuenta para Dios, tampoco debería contar para usted. Tampoco debería contar para usted. Tampoco debería contar para la fe, no para su fe, porque es que yo, amados hermanos y amadas hermanas,
Cuando mi fe, la mía, está basada en lo que Dios no ha hecho, mi fe no sirve para nada. Yo necesito la fe de Cristo. Necesito la fe de Cristo. Como dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en la fe de Cristo, no en mi fe. Porque cuando yo no tenía la fe de Dios, la fe de Cristo, yo era pagano, era idólatra. Pero ahora que tengo la fe de Cristo, entonces el Señor me enseña a creer en lo que Dios ha hecho, no en lo que me diga cualquiera hoy en día. No en lo que me enseñe cualquiera hoy en día. Y vamos a ver lo que es artículo de fe. Vamos a ver lo que son artículos de fe. Porque una cosa es el dogma y otra cosa es la revelación. Bueno, tenemos una iglesia dogmática. Ahora tal vez usted me está entendiendo, porque muchas veces digo que lo que tenemos una iglesia es dogmática. ¿Por qué? Porque no respeta las intervenciones de Dios en la historia. El pueblo de Israel no puede celebrar la Pascua si Dios nunca le ha sacado de la esclavitud en Egipto. Pero celebra la Pascua gracias a que Dios le sacó de la esclavitud en Egipto. Esa es la razón por la cual celebra la Pascua. Nosotros celebramos la Cena del Señor porque la instituyó el Señor. Bautizamos porque lo instituyó el Señor. Pero si ese tipo de cosas no las hubiese instituido el Cristo de la gloria y las hiciéramos, nuestra fe sería vana. ¿Qué hacemos nosotros con la Cena del Señor? Le ponemos la Santa Cena y la convertimos en el Santo Desayuno o en el Santo Almuerzo. Pues allí dice cena y tiene una razón para que sea cena. Entonces nosotros tenemos que revisar seriamente nuestro dogma para no ser dogmáticos. El dogma es sano, el dogma es bueno, la apologética es necesaria, es decir, la defensa de nuestra fe cuando respeta lo que Dios ha hecho. Pero cuando no respeta lo que Dios ha hecho, ¿cómo espero yo que me respete a mí si es que no respeta ni siquiera lo que Dios ha hecho? Entonces, amados hermanos y hermanas, es necesario que nosotros tengamos una dogmática con base en la revelación. Y a partir de allí tiene que nacer una reflexión teológica seria, en un marco realmente eclesiástico, con una visión de cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es que yo veo la iglesia es como algo local, como las 4 paredes en las que yo ministro, como los 50, 60, 80, 200, 1000, los que usted pueda pastorear. Y usted ve la iglesia en ese contexto. Pero cuando el Espíritu Santo la ve y la juzga en su condición de cuerpo, ecuménico en tal sentido. Ecumenismo tiene que ver con la iglesia universal. No me vaya a satanizar la palabra ecumenismo porque está allí. Para que me entienda, pues el cuerpo de Cristo, la iglesia en su totalidad. Pero yo la veo es en su carácter de localidad. Pues resulta ser que nosotros debemos tener la visión que tiene Dios del asunto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tengo una teología y una dogmática, amados hermanos, basada en concilios y no en la Biblia. Basada entonces en movimientos y no en la Biblia. Tengo una teología y una dogmática de federaciones, federacionalista. No tengo una dogmática y una sana doctrina con base en la revelación de Dios, sino con base en el concilio, con base en manuales de doctrina. Bueno, por eso es que chocamos. Por esa razón, no hay un marco adecuado para buscar salidas del Espíritu Santo, amados hermanos, al problema de la interpretación. O sea, detrás de la interpretación bíblica hay un problema metodológico. La metodología empleada a la hora de interpretar la Biblia resulta no ser adecuada. Tenemos una metodología, amados hermanos, que no es consecuente con la exégesis bíblica. En consecuencia,
el resultado no es el mejor. Entonces, una teología realmente eclesiástica, una teología con una visión del cuerpo de Cristo, no una teología parcelera, no una teología basada en federaciones, sino una teología realmente eclesiástica, es una teología que debe esforzarse en presentar con fidelidad lo que Dios ha revelado, las intervenciones de Dios en favor de la humanidad y por ende hoy en la iglesia. Pero al hacerlo con fidelidad, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a humillarnos, a rebajarnos, a ceder espacios, a asumir que nos equivocamos, porque esto es lo que va a favorecer un diálogo con los demás cristianos, con los demás pastores, con los demás ministros, ministras, que Dios ha levantado en este tiempo. Ahora bien, la Escritura es la que debe ser el único objeto de nuestra atención. Debe ser la Escritura la que debe estar en el centro, amados hermanos. No movimientos, no concilios, no manuales, no dogmas que no se han verificado todavía. Debe ser la Escritura el único centro de atención. Se comprende pues que la palabra de Dios tiene que ocupar el primer puesto en nuestra vida espiritual. Tiene que ocupar el primer puesto en nuestra investigación de nuestra teología. Lo que ocupa el primer puesto en nuestra teología y nuestro dogma no debe ser la palabra de Dios. De allí sale la sana doctrina. El hombre está solo ante la palabra de Dios y ante esa palabra está la presencia. Ella debe ser el medio vital de nuestra vida interior, de nuestro hombre interior, tal cual como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que es lo que sale de la boca de Dios, lo que nutre, lo que renueva, lo que nos levanta, lo que nos lleva al encuentro, al consenso, al diálogo serio, productivo, lo que nos lleva a nosotros a construir acuerdos a partir de la Escritura, lo que nos lleva realmente a un diálogo inteligente, a una fe inteligente, a una teología que trae resultados. Tiene que ocupar la palabra de Dios el puesto por excelencia para que pueda haber una acogida favorable. Dar a la palabra de Dios la importancia que le pertenece, que le corresponde. Desde allí se desprenden las realidades cristianas. Es pues necesario contribuir a un acercamiento cristiano con Cristo. Qué paradoja, qué tremendo este asunto. Pero yo voy a ir a la mensajería de texto porque los minutos corren, corren y corren. Y gloria al nombre del Señor. Bueno, afortunadamente tengo pocos mensajes, los puedo leer, gloria al nombre del Señor. Por aquí dice lo siguiente: Dios le bendiga, pastor. Los testigos de Jehová en estos tiempos dicen la verdad cuando predican. ¿Por qué a ellos no se les oye hablar de Jesucristo? Dios le bendiga. A ver, déjenme revisar otra vez este mensaje. Dice así: Dios le bendiga, pastor. Los testigos de Jehová en estos tiempos dicen la verdad cuando predican. ¿Por qué a ellos no se les oye hablar de Jesucristo? No, sí se les oye hablar de Jesucristo, pero en su hablar de Jesucristo lo falsifican. Para ellos Jesucristo no es Dios, para ellos Jesucristo es un ángel. De tal manera que sí se les oye hablar de Jesucristo, pero no exaltan a Jesucristo. Miren, amados hermanos, debemos recordar que la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y lamentablemente, aunque se les oye hablar de Jesucristo, porque sí se les oye hablar de Jesucristo, no lo reconocen como Dios, ni tampoco como, en este caso lo reconocen es como un ángel. Por aquí dice otro mensaje: dulce día a todos. Dios le bendiga, pastor. Ya que usted dice la verdad como Cristo lo decía, ¿qué predican entonces los cristianos y los testigos cuando evangelizan? ¿No dan la verdad? Bueno, amados hermanos, amado hermano, gracias por el mensaje. Aquí voy a leerlo otra vez. Dulce día a todos. Dios le bendiga, pastor. Bien, tenemos una llamada telefónica. Vamos a habilitar la llamada. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, mi hermano. Buenos días, amada. Bendiciones. Okay, Cuéntenos. Gracias y bendiciones para ustedes también. Amén. Con lo que usted estaba hablando, hermano, oye,
qué bueno, gracias a Dios que usted está instruido chévere. Mire, yo tengo usted está hablando de dogma, doctrina, zarcillo, pelo largo, un pocotón de cosas que es muy cierto, hermano, así es, así es. Y eso de que hay que documentarse, hermano, para que no suceda lo que usted dice, que venga cualquiera y entonces te venda espejitos, ¿me explico? Así es. Entonces, Hermosa metáfora, claro que sí, así es. ajá, fíjese que aquí en internet, lo tengo al frente, Okay. dice que dogma, claro, los que estudian con usted lo saben, pero yo lo quiero aclarar un poquito porque para los que no lo hacen, porque el asunto está en leer la palabra, en estudiarla, en Amén. estudiarla seriamente, para que no nos vendan espejos. Pues mira, Así es. aquí dice, un dogma, de acuerdo al DRAE, o sea, al Diccionario Real de la Academia Española, es Amén. una proposición que se asienta por firme y cierta, Así como es. principio innegable de una ciencia. Amén. Ajá, no son cuentos de camino, son No, señor. cosas ciertas, Así que es. están documentadas en la palabra. Entonces, oye, en el nombre de Dios, que abra nuestras mentes para que podamos entender y no nos dejemos llevar como rebaños de ganado. Amén, amén. Qué Dios me reto. lo bendiga, pues. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana. Excelente definición de lo que es dogma, porque realmente eso es lo que es un dogma. El problema es cuando abrazamos algo como cierto, y eso no se corresponde con la verdad contenida en la Escritura. La iglesia ha abrazado como cierto que se va para el cielo, pero no se corresponde con la verdad contenida en la Escritura. Ha abrazado como cierto que suba al infierno, pero no se corresponde con la verdad contenida en la Escritura. ¿Cuántas cosas no se han abrazado como ciertas que hoy se defienden desde el dogma y no se corresponden con la verdad contenida en las Escrituras? Por aquí dice dulce día a todos, Dios le bendiga, pastor, ya que usted dice la verdad como Cristo lo decía. ¿Qué predican entonces los cristianos y los testigos cuando evangelizan? ¿No dan la verdad? Bueno, es necesario que los hermanos, cada uno revise lo que está enseñando. La Biblia muestra la necesidad de la autocrítica, porque donde no hay autocrítica hay mediocridad. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? Y dice, hipócrita, saca primero la viga que tienes para que puedas ver mejor. Es decir, legitima la autocrítica para que la mediocridad pueda salir de la iglesia. Así que debemos tener en cuenta eso. Bien, tengo otros mensajes por aquí, gloria al nombre del Señor, pero lamentablemente no puedo leerlos. Debo recordarles que escriban más temprano, amados hermanos, para poder leer sus mensajes. Bien, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes, será hasta el día de mañana. Bendiciones.